Listo. Bueno, buenos días. Presento la configuración del sistema de una tarea para la unidad didáctica, la representación decimal de los números racionales. El objetivo 1 de nuestra unidad didáctica consiste en formular representaciones de los números racionales, fracciones, decimales y porcentajes y realizar conversiones entre ellas con el fin de resolver problemas en contextos de aumento, reducción o transformación de una cantidad. Para ese objetivo 1 tenemos 20 criterios de logros. En la siguiente tabla mostramos la descripción corta en 2 o 3 palabras y sus errores asociados. El criterio 1.2 pues aborda sobre los sistemas de representación y como es una toma de decisión no tiene errores asociados. Para este objetivo nosotros propusimos la tarea 1.1 Campo Alegre Cajazán. Es una tarea en un contexto de una caja de compensación familiar. Se le pone una familia Martínez, son 10 integrantes. Van a asistir a camping un sábado, van a usar la cancha de fútbol sintética 8 y van a usar la cancha de voleibol playa en un determinado horario del día. Y ellos son usuarios particulares para asistir a esa sede, pues para el valor total que ellos pagan son 624,000. La pregunta de la tarea 1.1 es la siguiente: ¿cuál sería el porcentaje de descuento obtenido por la familia Martínez si estuviera afiliada a la caja en la categoría B? Entonces, para esto, al estudiante se le entregaron 2 tablas. Una tabla es las tarifas de ingreso a la sede recreacional y zona de camping, y otra tabla que consiste en las tarifas de alquiler de los escenarios deportivos. Entonces, para esa tarea 1, nosotros acá presentamos las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos con los que esos criterios van a contribuir a esas expectativas de nivel superior. Entonces, el camino que recorre la tarea 1 es en el 1.1, nosotros dimos una ponderación, en este caso, del 25%, y la ponderación la dimos de acuerdo a los procedimientos que tiene cada criterio de logro. Entonces, acá como ellos tienen que formular la expresión racional al extraer los datos pues, de la tabla y todo lo que necesitan para formular la fracción, para poder hacer la proporción de esa rebaja en términos de descuentos, se le da un 25%. Al criterio número 2, donde ellos toman la decisión que, pues, como tienen planteados datos grandes por medio de una fracción y tienen que reducir esos cálculos, optan por el método de la simplificación y irse a dividir, tienen un valor del 5%. En el criterio número 3, que es cuando realizan la división, es el criterio que tiene más ponderación, puesto que el procedimiento de la división tiene varias reglas a considerar y suelen encontrarse bastantes errores en este proceso. Entonces tiene el 35%. El criterio 1.6 es cuando ellos ya cuando han resuelto la división van a determinar si eso es infinito, finito, y van a decir si eso es una expresión decimal periódica. En el criterio 1.7, aparte de que ellos se dan cuenta que eso es algo periódico, pues ellos van a determinar si eso es un periodo puro o un periodo mixto. Tiene el 10%. Y el 15% se lo damos al criterio 1.9, que consiste cuando ellos ya tienen la expresión decimal periódica mixta y la necesitan que expresar en términos de porcentaje. Y por último, cuando ellos explican esa representación racional que obtuvieron, pues qué significa en términos del descuento para responder a la pregunta de la tarea. Las expectativas que contienen aquí cada criterio son las que nosotros sí, eran previstas que van a contribuir con esta tarea. Criterio 1, las 3 expectativas, criterio 2, las 2, criterio 3, las 3 expectativas, criterio 6 y 7, la expectativa 3, y el criterio 9, las 3 expectativas, y el último criterio, la expectativa segunda y tercera. Esto que nosotros tenemos acá en paréntesis en negrilla son las puntuaciones que se dieron para poder calificar la tarea de aprendizaje. Por ejemplo, como allá el sistema de calificación es de 1 a 5, entonces, por ejemplo, si ellos hicieron de manera correcta el criterio 1.1, todos los procedimientos que consistían en él, pues tenían 1,25, y así de la misma manera, pues para los demás. Acá presentamos el grafo del criterio de logros a los que apunta la tarea 1.1. Solo hay un único camino de aprendizaje, que es utilizar la división para poder llegar a dar respuesta a la pregunta del problema. No hay más caminos de aprendizaje para esta tarea. Bueno, de acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos, acá hay unos ejemplos de algunos estudiantes.
aplicamos esta tarea con los 3 séptimos, son 7.1, 7.2, 7.3, a todos se les aplicó, pero la muestra va a ser 7.3 con 31 estudiantes. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí encuentro el primer estudiante de la lista, él activó todos los criterios de logros para resolver la tarea 1.1, y pues este 10 nos significa que él los activó, pero sin incurrir en errores. Mientras que, por ejemplo, la chica que activó que dice 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 20. Entonces, por ejemplo, ella tuvo un promedio de 9.3, que esto nos representa a nosotros que ella logró resolver la tarea, llegar a responder la pregunta de la tarea, pero entonces ella incurrió en un error. Y en el error en que ella incurrió fue los que estaban asociados con el criterio 1.9, que tiene que ver con la conversión de una expresión decimal periódica mixta a porcentaje. Tuvimos 2 estudiantes que no pudieron avanzar, o sea, no lograron poder formular la fracción, extraer los datos, poder interpretar el contexto del problema. Hay otros estudiantes que tuvimos que, por ejemplo, se quedaron hasta la expresión decimal periódica, hasta ahí, no diferenciaron cuando era mixta. Tenemos otros que, por ejemplo, llegaron hasta la expresión decimal periódica mixta, pero no fueron capaces de expresar o de entender esto en términos de porcentaje. Bueno, aquí presentamos la contribución que se dio en los procesos de formular, emplear e interpretar. En el proceso de formular fue alta, emplear media y interpretar media. Las capacidades matemáticas que nosotros en la tarea pues no se puede contribuir, las herramientas matemáticas y la matematización. El diseño de la tarea pues está más con el diseño de estrategias cuando ellos eligen, en este caso, formular esa fracción, pero para llegar a la formulación de esa fracción, ellos tienen que plantearse un razonamiento de los datos, asociarlos, emplear operaciones, y ahí irse a formular y luego simplificar para obtener pues una fracción irreducible e irse a los cálculos en términos más sencillos. La capacidad matemática que más se contribuyó fue el razonamiento, el uso del lenguaje de operaciones y la representación. Vemos que pues sí lo teníamos previsto porque el tema de nosotros pues es la representación decimal de los números racionales y pues el promedio es un medio. En esta parte tenemos las expectativas afectivas. Esta expectativa 1 tiene que ver cuando el estudiante, por ejemplo, es perseverante y propone estrategias para dar solución a ese problema, y la expectativa 2 tiene que ver con la utilidad que él encuentra a esas conversiones en uso de contextos cotidianos. Y la expectativa 3 tiene que ver cuando el estudiante, a partir de esos razonamientos y esos significados que él tiene que producir para formular las fracciones, él encuentra, como decir, esa importancia. Y esa es la expectativa 3. A la expectativa que más se le contribuyó fue a la expectativa 1, a la que tenía que proponer estrategias para resolver con racionales. Bueno, estos son los factores motivacionales. En este caso, estos son las variables del matematógrafo, profesor, estudiante. Y pues en el profesor pues sí había una expectativa muy alta, pero entre los estudiantes se obtuvo entre alta y media. Algo que se destacó acá es que, por ejemplo, el tema, digamos, no pareció interesante. En unos casos, algunos estudiantes les generaron pues estrés porque hay que pensar o hay que extraer o hay que razonar, entonces eso como que genera estrés, entonces pues como que no es interesante. A los estudiantes que contaban con sus conocimientos previos muy afianzados, sí les pareció pues un reto y como que los hizo reflexionar en medio de un contexto cotidiano. Listo.